a este, hasta este tren virtual. Eh, Les contamos que, por suerte, hemos excedido la capacidad del Zoom. Digo, por suerte y lamentablemente. Por suerte es porque nos hemos convocado muchos y muchas. Lamentablemente porque algunos compañeros quedan afuera, por eso pedimos permiso para grabar este encuentro, para poder después difundir el link de la grabación entre todos, entre quienes podemos estar y lo queremos volver a ver, quienes se lo perdieron a estar en vivo y en directo. Así que, bueno, damos comienzo. ¿Sí? El nucleamiento de alfabetización de personas jóvenes y adultas forma parte de la Red Argentina de Alfabetización, que está incluida, forma parte de la Red Latinoamericana, que allá por los años 90, nada más y nada menos que Emilia Ferreiro, ideó, gestionó con otras compañeras hermosas que hicieron historia. Hablamos de Ana María Kaufman, de Mirta Castedo, Claudia Molinari, Diana Grunfer, entre otros, y que desde los 90 la red latinoamericana, bueno, intenta generar espacios de encuentro, de reflexión. Desde el año pasado que la red resurgió, eh, ¿cómo se organiza la red? Bueno, la red se organiza en forma de nucleamientos. Nucleamientos, es decir, agrupamientos eh, con distintas temáticas, con distintos intereses. Hay nucleamientos que son regionales, están los compañeros de toda la región de la Patagonia, los compañeros de Chaco Formosa. En Córdoba hay dos agrupamientos, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Pero además hay nucleamientos que son, llamémoslo, temáticos. Bueno, el nucleamiento alfabetización de personas jóvenes y adultas intenta reunirnos, generar un espacio de encuentro entre quienes pensamos la alfabetización de jóvenes y adultos desde esta perspectiva constructivista. ¿Mm? El nucleamiento lo conduce Marcela Kurlat, que ha tenido unos problemas de conexión, por eso no está en este instante, esperemos que se pueda conectar en breve. Y bueno, formamos parte de distintos compañeros que aquí están presentes, ¿sí? Este, Silvana, Mariana, Egl, y bueno, desde ya, quien nos convoca hoy, Andrea Arvidman. ¿Cómo estás, Andy? Todo bien, acá sufriendo también porque estoy con algunos problemitas de conexión, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que no se corte. Bueno, Andrea es una hermosa compañera, con quien todos tenemos mucho hace mucho tiempo, pero además es magíster en escritura y en alfabetización, y hoy nos va a presentar su investigación, su trabajo de alfabetización de personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual. La verdad que todos quienes transitamos espacios de adultos nos hacemos preguntas en este sentido, Andrea. Todos los espacios de adultos tenemos personas adultas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de dificultad, y es muy común, muy recurrente que por momentos parece que se nos queman los papeles y que no sabemos qué hacer. Quienes ya conocemos tu investigación sabemos que nos vas a traer una luz hermosa, para poder seguir pensando juntos. Así que gracias, Andrea, por el aporte, primero, por el aporte general, y gracias por este momento de construcción colectiva de conocimiento. Bueno, gracias al nucleamiento por hacerme parte también. Bueno, vamos a intentar compartir alguno de... Un poquito les quiero contar, díganme si pasa, porque a mí se me trabó el Zoom no es mi fuerte, no estoy pudiendo pasar el PPT. Eh, a ver, ¿cómo lo podemos resolver? No, no está pasando, Ah, Andrea. ¿Querés que cualquier cosa comparta ahí yo? fue, ahí lo Ahí pasé. Ahí está. está, ahí No pasó. sé, Perfecto. no sé qué hice, pero pasó. Me van diciendo, porque quizás ustedes ven algo y yo veo otra cosa. Bueno, nada, antes de empezar, les cuento la tesis es sobre los procesos de construcción del sistema de escritura. Yo hice en niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Hoy vamos a hacer como el recorte en jóvenes y adultos. Igual algunas cuestiones tengo que contarles de los niños porque si no hay cosas que no se van a terminar de entender.
Tuve el gran placer que dirijan mi tesis la doctora Marcela Kurlat, que bueno, no está pudiendo ingresar, y la doctora Flora Perelman. Así que fue un lujo que ellas hayan dirigido mi tesis. Y antes de empezar a meternos en la tesis y a contarles un poquito de qué se trató, les voy a contar un poquito quién soy yo, cómo llegué a este caminito, porque bueno, más allá de lo que dijo Diego, y yo lo voy viendo cuando voy por los espacios de alfabetización de jóvenes y adultos, en muchos lugares eh, están incluidos personas con discapacidad. Yo soy profesora de educación especial, tanto de personas sordas como con discapacidad intelectual, en realidad con más de 20 años de experiencia y la gran parte del tiempo trabajé con personas con discapacidad intelectual. Eh, y en mi formación, como quizás a muchos que, bueno, sé que hay algunos profes también de educación especial convocados y algunos estuvieron presentando, como muchos de los que estuvimos hasta hace muy poquito en aula o algunos siguen estando, nuestra formación fue más centrada en lo rehabilitatorio y médico que en lo didáctico y pedagógico. Entonces, cuando yo entré al aula, eh, entré como con muchas preguntas, ¿no? Eh, y un poco, bueno, en algunas preguntas eran como un poco más fácil de responder, otras llevaron más tiempo. Una de las preguntas eran quién eran esos sujetos que estaban delante mío, ¿no? En algunos casos niños o jóvenes o adultos con discapacidad intelectual. Esa fue una pregunta bastante sencilla de responder porque, bueno, eran mis alumnos y era a los que yo les quería enseñar algo, ¿no? Y en ese algo a leer y escribir. Pero en ese momento yo tenía una mirada diferente y yo miraba como, ¿sabe o no sabe? O a lo sumo está aprendiendo, todavía no sabe, pero está aprendiendo. Eh, y una de las grandes preguntas que me hacía, que esto lo puedo decir hoy después de muchos años y de desandar los caminos, es el cómo, ¿no? ¿Cómo hago para enseñarles a leer y escribir? Eh, y ese cómo primero fue, bueno, recuperando un poco de mi historia personal como alumna. Entonces empecé un poco así, mirando a las colegas que ya tenían más experiencia. Eh, en algunos momentos coincidían las edades de mis hijos que estaban en escuela, entonces mirando lo que hacían sus maestras. Y después de varios años de ir transitando así eh, la enseñanza, eh, en mi escuela vino la doctora Flora Perelman a darnos capacitación en servicio. Y al principio, les voy a ser sincera, de hecho Flora lo sabe, ella nos iba explicando mucho del enfoque constructivista, nos traía propuestas didácticas, algunas investigaciones, estuvo 4 años en la escuela dándonos capacitación en servicio, un lujazo, un lujazo. Pero al principio no lo entendíamos mucho. Eh, Porque nos explicaba un montón de estas cuestiones, o nos mostraba secuencias didácticas, o nos hablaba de Emilia Ferreiro, y la realidad es que yo en el profesorado alguna vez la había escuchado, pero no mucho, no tenía mucha idea de qué es lo que había hecho. Había escuchado hablar de las escrituras presilábicas, ¿sí? Pero tampoco sabía mucho de qué se trataba. Entonces, cuando ella empezó a contarnos todo eso, para mí y para muchas era como muy alejado todo lo que nos proponía, y vieron que uno siempre le pone nombre y cara a los alumnos y decíamos, ¿te imaginas Micaela haciendo tal cosa? ¿O te imaginas, no sé, Víctor? Bueno, íbamos como poniéndole nombre y cara a las distintas situaciones y al principio escuchábamos con cierta cautela y decíamos, todo muy lindo, pero esto no es para nuestros pibes. Eh, por aquellas preguntas que seguramente fui las que les fui comentando y algunas otras que, bueno, una amiga mía siempre me dice, seguramente tendrías preguntas internas. Seguí, estos 4 años yo seguí con Flora y en un momento con otra colega y amiga dijimos, bueno, probemos, ¿qué puede pasar? Y empezamos a probar un poco esto que Flora nos proponía. No fue fácil porque nosotras tuvimos que cambiar la mirada y los alumnos, o sea, esos jóvenes, en ese caso niños, jóvenes o adultos, tuvieron que también decir, ahora no me estás mirando de esta manera, me estás mirando de esta otra, y se fueron como animando a, cuando le decíamos, bueno, a ver, escribí como vos puedas, y después interveníamos. Entonces yo siempre digo que un poco mi investigación surgió al revés, ¿sí?
todas esas investigaciones que Flora nos fue presentando y después yo fui estudiando en el postítulo, en la maestría, me empezaron a dar algunas respuestas a ese cómo, porque entendiendo cómo estaban pensando el sujeto sobre la escritura, sobre las lecturas, yo pude empezar a entender cómo estaba, cómo tenía que intervenir, y con todas esas situaciones que nos proponía Flora, uno tenía como un poco más de herramientas. Entonces yo siempre digo que como que mis preguntas ahí se empezaron a resolver ese cómo, pero por otro lado, al pensar mi tesis, yo primero tenía como esa parte práctica donde veía, che, sí es posible también con esta población lo que me están planteando. Entonces, ¿podrá ser que ellos construyan del mismo modo? ¿No? Como ahí vino como un poco yo digo como al revés la pregunta, ¿no? Primero yo había transitado todo ese tiempo y lo que seguí estudiando y empecé a poner en práctica. Entonces dije, bueno, quizás ellos también construyen igual. Vamos, digamos, vamos a averiguarlo, ya que tenía que presentar una investigación. Desde el momento que entré en la maestría, yo sabía que iba a hacer alguna investigación con la población de discapacidad intelectual. Fui yendo y viniendo, hasta que, bueno, podemos plantear esto, que, bueno, cómo eran los procesos de escritura en niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Así que bueno, ese fue todo un poco mi caminito, me parecía interesante contarlo, porque bueno, para que sepan que no es que de un día para otro se me ocurrió, yo tuve que desandar mis propias prácticas, porque estaba bastante alejada de las muchas de las cosas que hoy hago o cómo hoy miro a esos sujetos. Entonces tuve que poner en diálogo algunas prácticas, otras desandarlas, algunos modos de pensar. Entonces, bueno, ahora sí les voy a ir contando de qué se trata la investigación. Tengamos en cuenta que esta investigación no es didáctica, ¿sí? Acá yo estoy contándoles datos, ¿sí? Que fui sacando, como bueno, ahora les voy a ir contando a medida que avance, pero estos son datos, no es algo didáctico, es algo psicogenético, son datos que yo fui relevando, y para arrancar vamos a darnos el gusto de traer algunas palabras de la doctora Emilia Ferreira. Esperen que acá voy a minimizar porque si no, no veo. Y ella dice, ellos, niños de 4 a 6 años, nos ayudaron a argumentar muy seriamente que leer no era equivalente a decodificar, que ser alfabetizado no equivale a saber el alfabeto, que las dificultades cognitivas para entender ese modo particular de representar el lenguaje, la escritura, no tienen nada que ver con las dificultades para acceder a tal o cual tecnología de la escritura. Ellos, niños de 4 a 6 años, obligaron a los investigadores a resignificar la relación de la escritura con la lengua, a reintroducir todos los niveles de análisis lingüísticos para comprender el comportamiento lector sin privilegiar exclusivamente el nivel fonológico. En la presente investigación, son los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual quienes nos han ayudado con sus respuestas a resignificar, repensar, reconstruir algunas ideas y conceptos acerca de la adquisición del sistema de escritura en dicha población. Ellos nos han hecho escuchar, ellos lo han hecho escuchar a través de las entrevistas que hemos analizado. Y recién vimos a Patricia cómo estaba pensando para la escritura de Conejo. Ahora sí, les voy a ir contando un poquito la cocina de la investigación. En principio, bueno, yo siempre voy a hablar en plural porque si bien la investigación y la presentación para la maestría es en solitario, eh, tuve la suerte de tener a Marcela, que conformó un equipo, y bueno, a Marcela y a Flora.
Y muchas cosas las pensamos en conjunto, nos reuníamos y íbamos aportando con distintas ideas, entonces me parece que más allá que es algo solitario, que el 90% de los libros estaba yo con los libros, el del tiempo, con los libros y con las entrevistas, fue una construcción colectiva al poder intercambiar y hablar, hablar con mis directoras, con el equipo que se fue conformando, así que en general voy a hablar en plural por eso. Entonces, bueno, lo que en un principio encontramos es ese área de vacancia, donde no había investigación sobre los procesos de construcción del sistema de escritura en esta población. De hecho, cuando yo empecé a buscar los antecedentes y a hacer todo lo que necesitaba, nada, las investigaciones específicas de la población con discapacidad fueron muy, muy difíciles de encontrar. Sí encontraba muchos métodos, métodos para la enseñanza de síndrome de Down, métodos para, método de SELEC, método de esto, pero no mucha investigación. Tuve la suerte de encontrar un artículo de una investigación y muy cara dura que tenía el mail, le escribí a, a unas personas en México que eran quienes la habían hecho, y la escanearon y me la enviaron, así que ahí tuve una investigación que era muy potente. Después una que fue como muy fundante es una de Roca Cortés, desde España, en Barcelona. Entonces, esas fueron las poquitas investigaciones a nivel de la población con discapacidad que yo pudiera encontrando. Por otro lado, esta investigación se nutre de todas las investigaciones de Emilia Ferreiro en adelante, ¿sí? Y de la población joven y adulta de Marce y Flora, que fueron desarrollando llamadas, o sea, más cercano a nuestros tiempos, ¿no? Y después lo que les iba contando, ¿no? Toda mi formación y experiencia profesional en el área. Eso fueron más de 20 años en el área, bueno, es todo eso ayudó a la construcción de esta tesis, ¿no? Y para poder encontrar esa vacancia, a ver si podíamos llenar algo, aunque sea un poquito de esa vacancia que había y que sigue habiendo, ¿no? Respecto a esta población. Eh, Obviamente, como bueno, ya Diego nos presentó, todas nuestras investigaciones se basan en el enfoque constructivista, ¿sí? Y como les dije antes, desde las investigaciones de Ferreiro y Teberovsky en adelante. Esperen, porque esto de cuál era el caminito, había que construir el objeto, el problema, los objetivos, ¿no? Y las preguntas que nos hacíamos era cuáles son las conceptualizaciones del sistema de escritura que construyen niños, jóvenes y adultos con discapacidad que concurren a escuelas de educación especial y espacios de alfabetización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta qué punto se correspondían con las ya descritas por Ferreiro y Teberovsky en adelante en niños, en Ferreiro y en el 83 y Kurlat y Perelman en adultos sin discapacidad, cuáles eran esas especificidades, ¿sí? Entonces íbamos como con esas preguntas. Y mi supuesta anticipación o hipótesis, como quieran llamarlo, era que en realidad construían del mismo modo. La única diferencia que yo decía que en mi supuesta anticipación de sentido era que podía ser en otros tiempos. Ahora bien, quienes trabajan con personas con discapacidad intelectual me dirían con mucha razón, Andrea, estuviste 7 años investigando esto para decirme que es en otros tiempos, eso lo sabemos cuando estamos en el aula con los pibes, ¿sí? Pero bueno, había que no sea solo algo que nos parecía, y a ver si encontrábamos algún motivo por el cual también eran en otros tiempos. Pero bueno, sí, claramente, digamos, quienes estamos en aula, con jóvenes, adultos, con discapacidad o con niños también, eh, podemos anticipar que va a ser con otros tiempos. Bueno, y en esos otros tiempos que yo pensaba, también pensaba que podían tener relación con algunas propuestas didácticas o estos modos de mirar, como yo les decía antes, como miraba antes diciendo sabe, no sabe, a lo sumo está aprendiendo, pero todavía no sabe, ¿sí? Como que esas cuestiones también podían tener que ver.
Entonces, bueno, con estas preguntas y estos supuestos nos lanzamos a la investigación. No fue tarea fácil. Yo tardé casi un año y medio poder ingresar a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para hacer las entrevistas. Sí, en los espacios de alfabetización pude ingresar antes, en distintos pueblitos, distintos espacios. Y en un momento la realidad es que empecé a ir por escuelas privadas para ver si podía ingresar, porque en la pública se me estaba complicando. Yo llegué a hacer algunas observaciones y algunas entrevistas ahí, pero bueno, finalmente se abrió el caminito en la escuela pública y seguimos por ahí, que esa era la idea. Bueno, y de la investigación participaron en total 50 sujetos con discapacidad intelectual, entre niños, jóvenes y adultos, ahí tienen más o menos los números. Eh, Hubo 44 entrevistas que fueron realizadas en escuelas de educación especial y formación integral, 6 en los espacios de alfabetización. Y después de esas 50 entrevistas que realicé, 43 son la muestra transversal. ¿Qué quiere decir? La foto de ese día, de ese momento, de ese sujeto que estaba entrevistando. Y fue ese día y no, o sea, lo vi, pero no le volví a hacer una entrevista quizás. Y hay 7 sujetos que pudimos seguir en distintos momentos de estos 7 años que llevó hacer la investigación. Bueno, escribirla, digo todo, ¿no? Eh, Son poquitos, en relación a los 57 son poquitos, pero nos pareció muy fértil los datos que arrojaban, entonces decidimos incluirlos porque la verdad que al ser poquitos, pero nos daban como datos muy interesantes. Les hago una pregunta, yo veo como líneas alrededor de lo que voy presentando, no sé si ustedes también, bueno, no me preocupo, no sé qué es lo Y que Andy anda se va pasando. marcando, pero Sí, avanzá que se ve muy bien, dale. Perfecto. Claro, no sabía si era yo o qué, por las dudas pregunté. Bueno, con estos 50 sujetos, qué es lo que hice? Por un lado, les cuento que todo lo que participaron fue voluntariamente. Iba ahí había escuelas donde iba que ya me conocían, que eso en algunos casos fue positivo, en otros no fue tanto porque tenían demasiada confianza. Eh, pero aparte yo fui a hacer observaciones de clase, así que en escuelas o espacios donde no me conocían me habían visto ya porque previamente había ido a hacer observaciones de clase, eh, charlé con muchos docentes, tuve distintas entrevistas, bueno, y en el marco de todo lo que yo trabajo en el área de la modalidad de educación especial, siempre estoy en contacto y hablando con muchos profes, más mi propia experiencia. Y lo que yo hacía era cuando venían al espacio donde hacíamos la toma de escritura, la entrevista, eso, primero todos los que vinieron voluntariamente, yo les contaba que estaba estudiando, que quería saber cómo escribían, bueno, les decía todo eso y ahí íbamos a algún espacio medianamente que no sea muy ruidoso en lo posible, no siempre sucedía, y hacía la entrevista. Eh, yo la hacía sola porque ya que me costó entrar, si pedía que venga otra persona era como mucho más complicado, con lo cual yo iba haciendo registro. Y aparte la filmación que vieron recién, por ejemplo, de Patricia, es porque con los cositos que se usan para el auto, para el celular, no sé cómo se llaman, el soporte, yo con el celular filmaba las manos de quienes estaban escribiendo, así me quedaba también registro y yo ahí también desgrababa después las entrevistas. ¿Qué hacían la entrevista en sí? Primero les pedía que escriban su nombre, después les pedían que escriban una o dos palabras que quisiesen o supiesen. Después yo les dictaba palabras con un criterio, ¿sí? Eran gato, conejo, mariposa, tigre, pulpo, cangrejo, pez, porque ahí tenemos palabras con distinto número de sílabas, algunas tienen sílabas simples, ¿sí? Son consonante vocal, y otras ya incorporan una sílaba compleja, ¿sí? Como el caso de tigre, pulpo, buen cangrejo, son 2 sílabas complejas. Entonces tenían como ese criterio, y después les dictaba una oración que contenía una palabra que antes había sido dictada, ¿sí? En este caso, gato. El gato toma leche. Gato yo ya les había dictado cuando era la lista de palabras. Y
después de la escritura, yo les pedía que interpreten eso que habían escrito, ¿sí? Y bueno, toda la entrevista después se analizaba y categorizaba como fueron con las hipótesis que plantearon Ferreiro, Gómez Palacios, Roca Cortés, Kurlat. Seguimos. Esto me hago como un paréntesis para contar, porque yo en la investigación en un momento tomo un capítulo para contar un poco los distintos enfoques o miradas sobre la discapacidad, más allá que esta investigación adhiere al enfoque social, ¿sí? Eh, pero yo hago un capítulo donde lo llamo del sujeto de exclusión al de derecho, donde hago todo un recorrido de los distintos modelos que hubo sobre la discapacidad, donde cuento un poco hasta las distintas maneras que fueron llamando al sujeto con discapacidad, cómo lo iban viendo a lo largo de la historia, cómo fue evolucionando un poco la escuela de educación especial. Incluso me detengo también un poco en esto que yo les había dicho antes, que bueno, mi formación fue más rehabilitatoria, médica, que pedagógica y didáctica. Entonces, cómo cambió eh, el enfoque desde el profesorado también. ¿Y por qué me detuve un poco en esto? Porque primero para saber y conocer al sujeto que estamos eh, analizando, por así decir. Y por otro lado, es importante entender algunos conceptos que aún subyacen en muchos de nosotros que nos formamos de otra manera. Entonces, para mí era importante tener como todo ese recorrido eh, para entender a ese sujeto y para entender a los que aún estamos frente a esos sujetos trabajando en las escuelas o en los distintos espacios. Entonces, bueno, por eso les compartía esta placa de los modelos sobre discapacidad, más allá que, bueno, o sea, compartimos el modelo social sobre la discapacidad. Bueno, y ahora vamos a empezar con algunas de las conclusiones que yo saqué después de todos los años de las entrevistas, de analizarlas, bueno, de ver los registros de clases, de las observaciones que hacía, etc. Y la conclusión podría ser que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en proceso de alfabetización que han formado parte de nuestra muestra, efectivamente, o sea que sí, construyen niveles de conceptualización sobre el sistema de escritura alfabético convergentes con los que encontramos en niños, jóvenes y adultos sin discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que construyen del mismo modo. Esa es como la conclusión, ¿sí? Después de analizar todas las entrevistas, la conclusión fue, che, construyen del mismo modo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta categorización está en distintos periodos, ¿sí? Primero, segundo y tercero. Yo les voy a ir mostrando 2 o 3 ejemplos de cada uno de los periodos. El primer periodo y el segundo es lo que conocemos como las escrituras presilábicas, ¿sí? Y el primero o sea, es cuando empieza a diferenciar la escritura de otra representación, ¿sí? Sobre todo de la icónica, empieza a entender que tiene una linealidad, que es como sustituto, ¿sí? Ese objeto cuando yo escribo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver 2 ejemplos de este periodo, 2 o 3. Acá tenemos a Manuel. Manuel era alumno de acá de Diego, del colega, amigo. Eh, la entrevista con Manuel fue sumamente interesante. Manuel, cuando le pido que escriba su nombre, lo escribe, aunque todavía no lo escribe convencionalmente, o sea, se aproxima. Igual el nombre yo no lo tomaba como parámetro para saber en qué nivel estaban, porque hay algunos que escriben su nombre convencionalmente, pero no se encuentran, o sea, eso no nos da parámetro al nivel, quizás ya se lo aprendieron, ¿sí? Entonces Manuel su nombre lo escribe convencionalmente y no hace ningún dibujo, pero después cuando yo le digo escribí algo que quieras, él me dice una persona y es el dibujo de la persona. Entonces yo le pregunto si escribió o dibujó y él me dice que dibujó, y digo, ¿cómo hacemos para escribir? Y él ahí dice Nicolás en vez de persona. Entonces escribe con las mismas letras que escribió su nombre. Yo no le hice toda la lista, le dije algunas porque ya con las poquitas
que le fui dictando, me di cuenta cómo venía la mano con Manuel, aparte le tomaba mucho esfuerzo escribir, ahora lo vamos a ver, y fue todo más o menos en la misma línea, ¿no? El primero, cuando yo le decía gato, por ejemplo, dibujaba el gato, y cuando le preguntaba si dibujó o escribió, decía dibujé, cuando decía, bueno, ¿cómo hacemos para que diga? Escribía. Y ahora van a ver un poquito a Manuel cómo hacía. Ya dice, para que diga tigre. Bueno, ahí Manuel lo que hace es después le escribe y lee, ¿sí? Se ve tigre. No sé si se escuchan muy bien los videos, cualquier cosa me dicen. Y acá es cuando yo le dicto a Manuel la oración, el gato toma leche. Y les voy a compartir, si no se escucha, yo lo voy a ir reponiendo porque es reinteresante, porque ahí Manuel no dibuja. Ahí lo que dice que es muy difícil, cuando yo digo el gato toma leche, él dice es difícil, pero en ningún momento dibuja. Y hace varios intentos hasta que se queda contento con la escritura. Ahí dice el gato y hace esta escritura. No se queda muy conforme. Vuelve a decir el gato, no se queda conforme. El gato. Esa es si prestan atención, es la misma escritura que venía haciendo. ¿Sí? El gato toma leche. O sea, fue muy interesante la escritura de Manuel, por un lado, porque tanto para su nombre como para la oración no dibuja, directamente pone letras. Y acá hizo como varios intentos, no sé cómo no le conformaban, hasta que volvió a replicar lo que él ya había escrito antes para el resto de las palabras, y ahí dice, el gato toma leche. Nada, como muy interesante. Acá tenemos otro ejemplo del primer nivel, que es el de Raquel. Si ven, la gran parte, o sea, parecería que todas las palabras en realidad son idénticas, salvo una, que es Andrea, que es la que ella fue a elección. Cuando le dije escribí una palabra que quieras, quiso escribir Andrea, bueno, que es mi nombre. Pero para el resto de las palabras vemos que usa, ¿sí? Una cadena gráfica idéntica. Pero ella le ponía sentido a cada una. Cuando yo le pedía que lo interprete, una era Andrea, bueno, la otra era gato, conejo, mariposa, ¿sí? Y Zulma, porque yo le dicté una y ella quería escribir Zulma. Eso me pasó en varias entrevistas, después vamos a comentar algo sobre eso. Entonces, nada, la última escritura dice Zulma.
Algo muy interesante con Raquel fue que una vez que terminamos la entrevista, yo me estaba por ir y me dice, ¿puedo escribir la fecha? Sí, era viernes 13 de mayo. Y ahí empieza a hacer algunas verbalizaciones y preguntas que cuando escribía antes no las hice, más allá que yo no se las hubiera contestado en el momento de la toma, porque cuando me preguntaban les decía como vos puedas. Ahí empezó mayo con la de mamá, ¿sí? Me falta una letra y agregaba la O y después decía como mamá y escribe 19 y después para preguntar por el día, que era viernes, dice, ¿y con la de vaca? Nada, lo traigo porque si uno ve la escritura de 13 de mayo y ahí, bueno, en 19 y viernes quería poner ahí, es una escritura como diferente a la que había producido en la entrevista, ¿no? Y lo que nos parece acá que son como escrituras conocidas, o sea, como de esta escritura escolar, de que, bueno, se escribían todos los días en el centro de alfabetización, escribían el día y quizás ella escuchaba que otros preguntaban si iba con la de mamá o esas cosas, digamos, entonces me pareció como sumamente interesante, más allá que esto ya no era parte de la entrevista, lo que sucedió en este momento. Por eso se los quería compartir. Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos del segundo periodo, que acá, si bien todavía siguen siendo los que son los presilábicos, eh, ya entendieron que palabras diferentes son escrituras diferentes, ¿sí? Que yo no puedo escribir todas las palabras igual como escribió recién Raquel, porque son palabras diferentes. Entonces, hacen un gran esfuerzo con el repertorio de letras que tengan. Bueno, en caso de jóvenes y adultos es raro que lo inventen, en niños podemos ver que inventan a veces, para lograr que cada palabra sea diferente a la otra, ya sea porque las letras las combina diferentes o porque algunas le ponen más letras que la otra, algo busca para que sean diferentes, ¿sí? Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Vanessa, de 20 años, donde por un lado tenemos lo que dice, te quiero mucho mami, es cuando yo le dije escribí lo que quieras, y ella escribió eso. Cuando yo le pregunté qué había escrito o que lea lo que había escrito, dice letras, que eso no fue solo con Vanessa, hay muchos que contestaban así, o que después no podían interpretar su propia escritura. Entonces la respuesta de Vanessa fue letras. Entonces yo le pregunté qué querías escribir y ella cuando yo le pregunté qué querías escribir, me dijo, mamá, te amo. Entonces digo, bueno, dale, a ver, lee cómo lo escribiste, y cuando lo lee, dice, te quiero mucho, mami. Nada, un dato de color, digo, es algo que les comento que fue sucediendo en la entrevista, y cómo a veces, por más que tienen una idea de lo que van a escribir, después, claro, esta escritura no les cuesta interpretarla a veces. Eh, y si miramos lo que yo les fui dictando, que son las que están del otro lado, eh, tiene escrituras fijas, ¿sí? Pero, por ejemplo, gato y conejo, si bien son fijas, también son iguales, son idénticas, no son idénticas al resto. O sea, como acá que intenta que haya en algún lugar alguna diferencia, ¿sí? O sea, en general son todas fijas en cuanto a la cantidad de letras y a las letras que utiliza, que son casi todas convencionales. Eh, pero en dos palabras, como en gato y conejo, si bien esas dos las sigue escribiendo idénticas, las hace diferentes al resto. Por eso a Vanessa la ubicamos en este periodo, ¿sí? Y después nos encontramos con Jorge Luis, de 22 años, eh, donde vemos que con un repertorio muy acotado de letras hace un gran esfuerzo para que cada cadena gráfica sea diferente de la otra, ¿sí? Cada palabra sea diferente a la otra. La primera, que es la que él quiso escribir a elección, que él tampoco pudo interpretar, cuando yo le dije, lee lo que escribiste, no supo decir lo que había escrito. Y la última, que es la oración, tienen una letra más que el resto, ¿sí? Con lo cual ahí también buscó diferenciarlo, no solo por cómo combinó las letras, sino por la cantidad de letras. Después las otras que yo les dicté, que la verdad que hacía un esfuerzo tan grande Jorge Luis por escribir, y por esto, porque sea diferente que yo no le dicté todas o sea, las palabras,
le dicté algunas y cuando vi que iba, cómo estaba escribiendo, decidí cortar y por la oración y ya, porque ya con esto me estaba mostrando cómo estaba pensando y nada, uno veía que le requería mucho esfuerzo. Pero bueno, él con el repertorio de letras que ahí tiene hizo esto, un gran esfuerzo para estos, palabras diferentes se escriben diferentes, ¿sí? Eh, con lo cual, cuánto que sabe, ¿no? Jorge Luis y bueno, todos los que estuvimos mirando recién. Y ahora vamos a compartir algunos ejemplos del tercer periodo. Este ya sí hay una relación con empieza a haber una relación con los aspectos sonoros del habla, ¿sí? Por eso también se lo llama etapa fonetizante. La anterior, aparte, o sea, el primero y segundo periodo, aparte de presilábicos, lo podemos encontrar como prefonetizante, ¿sí? Porque todavía no hay una relación con los aspectos sonoros del habla. A lo sumo, al momento del todo por el todo, ¿sí? El todo sonoro por el todo gráfico. Pero acá ya empieza a haber una relación con esos aspectos sonoros del habla, ¿sí? Y la escritura. Eh, y a su vez el tercer periodo se divide en el silábico alfabético. El cuasi alfabético está entre paréntesis, porque en las primeras investigaciones no aparece las escrituras, o sea, no se las denomina estas escrituras. Esto es un término que Ana María Kaufman y equipo proponen después. Ellos estaban haciendo una investigación sobre evaluación y tenían que construir me sale documentos, no documentos, instrumentos, perdón, para evaluar entre el 2006 y 2009 y se encuentran con este tipo de escrituras. Entonces vuelven a otras investigaciones como las de Quinteros del 97, Ferreiro y Molinari desde 2007 o Zamudio desde 2008. Y volviendo a esas investigaciones, no me voy a detener mucho a explicar de qué se tratan, pero que hablan básicamente de la construcción de la sílaba y del periodo silábico, ven que, bueno, en realidad no era que había omisiones o que había errores en esas escrituras, sino que no habían construido la regularidad de consonancia, o sea, de algunas sílabas, ¿sí? Porque en la mayoría de nuestro idioma las palabras son consonante vocal, ¿sí? Esa es como la regularidad. Y hay otras que son o consonante, consonante vocal, consonante, consonante, consonante vocal o vocal consonante. Esas son las que nosotros decimos sílabas complejas. Entonces, a esas escrituras donde cuando es una palabra con sílabas directas o simples, como conejo, la escriben convencionalmente, pero ¿qué pasa cuando entra un tigre, un cangrejo, un pulpo, ¿sí? Ahí ya ven que no es que eran errores, sino que era parte de esa construcción. Entonces, eso es lo que llamamos cuasi alfabético, lo puse entre paréntesis porque, bueno, no están en las investigaciones en las primeras. Y bueno, y después el alfabético. Esos serían como los subperiodos. Y ahora les voy a mostrar como algunos ejemplos de cada uno. Acá tenemos a Rocío, yo no estaría viendo la edad porque me tapa algo que tengo ahí delante. Ahí está, de 17 años. Rocío escribe algunas palabras de manera silábica y con una marcada exigencia de cantidad, o sea, no admite que haya dos, si agrega más a veces, eh, porque con dos no diría una palabra. Y en otras ya hay una escritura silábico-alfabética, más allá de algunas fallas en el tema de valor sonoro convencional o de la letra pertinente a nivel ortográfico, ¿no? Por ejemplo, acá mariposa, ¿sí? Eh, entonces esa sería una escritura silábico-alfabética. Algo re interesante con Rocío fue, cuando yo le dije escribir una palabra que vos quieras, Rocío escribió gato, ¿sí? La primera escritura, esta es la de gato. Que ahí le pasó esto, ella dijo gato cuando iba escribiendo y agregó el to por esto, no podía admitir que sean dos. Y cuando yo le pedía que la interprete, tampoco señalaba mucho, lo hacía como medio sin señalar y decía gato, porque no sabía cómo interpretarla, o sea, haciendo el señalamiento. Entonces, cuando yo le voy a dictar como gato, ya lo había escrito, le digo escribí gata. Y esta que ven acá es gata, que le pasó lo mismo. Ella puso gata y agregó el to porque algo le estaba faltando. Y cuando le pedí que lo lea, lo leyó como casi sin señalar, dijo gata.
Y lo interesante es que cuando yo le digo el gato toma leche, replica, o sea, hace el mismo patrón que hizo para gato cuando lo escribió, cuando ella quiso elegir esa palabra y escribirla. Eh, nada, cosas de las distintas entrevistas. Pero bueno, básicamente lo que vemos es que tiene una escritura en algunas palabras silábica, con marcada exigencia de cantidad, esto que como dos le hace ruido agrega más, y en otras palabras ya una escritura silábico-alfabética, ¿sí? No pasa, no sé qué está pasando, se me trabó de vuelta, no sé qué pasó ahí. Eh, ups, no estoy pudiendo pasar, ahí está, no sé si pasé más de uno, ahí está. Acá tenemos la escritura de Antonia, de 49 años, y son estas escrituras que decíamos cuasi alfabéticas, ¿no? Si vemos Antonia, un gato, lo escribe completo. Bueno, ahí pasó lo mismo, ella escribió gato, entonces yo le dije gata. Mariposa, más allá que puso mareposa, digo, le escribe completa. Igual también acá hay una cuestión de su lengua materna, que no es argentina, donde las vocales tienen otro valor sonoro distinto al español nuestro. Entonces, no sé si no lo puso en el valor sonoro de su lengua materna. Eh, tanto la U del conejo y el mere de mariposa, ¿sí? Tiene también que ver con su lengua materna. Pero sí podemos ver que, por ejemplo, en las palabras que tienen sílabas complejas, puso tira, pupo, carejú, ¿sí? Pese, acá trató de normalizar eso de consonante vocal, porque si no le iba a terminar, o sea, iba a ser consonante vocal consonante, y bueno, en este momento no lo pueden como admitir, o sea, no lo pueden, no está construido todavía, entonces no lo pone. Entonces, esto es lo que sería una escritura cuasi alfabética, la que nos encontramos en Antonia, de 49 años. Alexandro, de 17, ya escribe de manera alfabética, solo tiene una falla del valor sonoro, o sea, acá en cangrojo en vez de cangrejo, digo, pero yo porque estoy mirando muy finito, porque de esto se trata la investigación, pero ya vemos que hasta las de sílabas complejas, tigre, pulpo, cangrejo, pez, sí, las pudo resolver, con lo cual decimos que su escritura es alfabética. Lo mismo que Steffi, de 21, que aparte estaba muy contenta, y cuando con el tema de que llega a la primaria, pues ella es una alumna de la Escuela de Educación Especial, de Formación Integral, y estaba muy contenta porque desde que entró a la entrevista me contaba que ella en el otro turno iba a la primaria de nivel. Entonces cuando yo le dije, escribí una palabra que vos quieras, escribió la oración directamente. Yo comencé la primaria en 2016. Eh, Estaba como, ese era el tema. De hecho, todo el tiempo me hablaba sobre eso. Bueno, y cuando vemos sus escrituras, vemos que ya escribe alfabéticamente. Bueno, pero como siempre, el proceso a las personas sin discapacidad no es tan lineal como se produce ese caminito, ¿sí? Hay a veces retrocesos, otros tiempos, son como medio anudados, intrincados, a veces hay avances, retrocesos, van, vienen. También vemos que hay sujetos que no tienen ningún interés por este objeto que es la escritura, ¿sí? Con lo cual, la gran conclusión que habíamos sacado de que construyen del mismo modo, que eso es súper importante, bueno, todo bien, construyen del mismo modo, pero bueno, no es tan lineal, ¿sí? Y bueno, suceden estas cosas. Y en este sentido fuimos construyendo algunas categorías que podrían ser como las especificidades en esta población. ¿Cuáles son estas categorías? El aprendizaje en otros tiempos. Ahora me voy a detener a explicárselos. El aprendizaje de distintos grados de interés y el aprendizaje con detenciones. Dentro del aprendizaje con otros tiempos hay como dos distintos.
Uno sería en la demora de la adquisición, ¿sí? En relación a lo cronológico. ¿Sí? A ver, ahí les voy a mostrar un ejemplo. Hago un ejemplo de niños porque en este caso se va a entender más con un ejemplo de niños. Por eso traigo algunos ejemplos de niños en este caso. ¿Sí? Si es esperable que un niño que está escolarizado en una escuela de nivel, o sea, ese niño, todo es en relación a ese otro sujeto normal, ¿sí? Que está poniendo como la norma. Eh, no sé, haga escrituras a los 11 años ya diríamos que seguramente alfabéticas o a lo sumo cuasi alfabéticas. Por ejemplo, nos encontramos con José Pablo, donde hace escrituras de un primer periodo, que son grafismos primitivos, ¿sí? Más allá que José Pablo cuando hizo esa entrevista fue maravilloso, como iba diciendo, trató de que haya no sé, iba diciendo y poniendo los circulitos, digo, pero si uno ve la escritura de José Pablo, puede decir que sabe mucho, ya sabe que no es lo mismo dibujar que escribir, y bueno, podemos seguir diciendo, pero no es lo esperable a nivel cronológico, ¿sí? Para un niño de esa edad. Eso es uno de los aspectos de esa categoría. Y el otro, que lo pudimos ver en esas entrevistas que pude ir siguiendo a lo largo de distintos años, y bueno, algunos con pandemia en el medio, eh, vemos que, o sea, si bien hay avances, también son más demorados respecto a cómo avanzaría un niño, ese niño que está marcando la norma, ¿sí? Sophie, en la primera entrevista, tiene grafismos primitivos, ¿sí? Si bien se ve que en la entrevista del 2019 hay avances, porque ya pone letras y ella y pone cada cadena gráfica también la hace diferente, ¿sí? No es lo mismo la escritura de mariposa como la de conejo. Hay muchos avances, bueno, pasó un tiempo prolongado. Lo mismo con la tercera toma, que ya pone letras y de hecho Sofía es su nombre, Ana es la palabra que eligió y la otra es cuando iba a empezar a escribir gato. Y ya empieza a poner la inicial que corresponde, ¿sí? Que es pertinente. Si bien hubo un montón de avances en Sophie, no es lo esperado en los tiempos que sucedería en un niño que no tendría ninguna dificultad. O sea, como que debería ser como en un tiempo más acotado. ¿Sí? Por eso a esto los llamamos, eh, como decía antes, aprendizajes en otros tiempos. ¿Sí? Ahí voy. Después, los aprendizajes con distintos grados de interés también describimos como diferentes situaciones. Por un lado, la dispersión. Había muchos, tanto niños, jóvenes como adultos. De hecho, creo que fue Rocío, o Raquel, no me acuerdo, que se dispersaba todo el tiempo con algo. Digo, que siempre había otra cosa con lo cual se distraía, se dispersaba y había que volverla a convocar a la actividad y decir, bueno, te dicto, bueno, escribí, bueno, o sea, siempre había algo externo o algo que quería contar, porque nada, había algunos que querían contar que le habían regalado una mochila para poner la tablet, bueno, nada, y todo el tiempo había que traerlos a la actividad. Eh, Eso lo llamamos dispersión. Persistencia es algunos sujetos que también se enganchan, no sé, me acuerdo en este momento de una niña, ¿no? Que quería todo el tiempo agarrar una muñeca que había en el espacio donde estábamos, o otro chico que quería imprimir en la computadora. Entonces, había que convocarlos todo el tiempo porque persistían con algún objeto o con alguna situación, ¿sí? Donde había que convocarlo todo el tiempo y es más, en algunos casos hasta se decidió dar por finalizada la entrevista, porque bueno, no tenía sentido estarle insistiendo, insistiendo, insistiendo cuando estaban como persistiendo con alguna otra situación, entonces no íbamos a torturar a nadie tampoco y ya no tenía sentido, así que bueno, le decimos, bueno, listo, muchas gracias, ya está, y bueno, quizás le dábamos lo que estaba pidiendo o no, o se iba ya a hacer su actividad. Y otras las de los aprendizajes en distintos grados de interés fueron las respuestas de compromiso, que se dieron tanto en niños, jóvenes como adultos, esto, ¿no? Que cumplían con la tarea que yo les había pedido, que era que escriban, pero algunas palabras escribían las que ellos querían o las que les resultaban más amigables, las que conocían, no sé.
Por ejemplo, yo antes le había dicho Vanessa, yo le había dictado una palabra, ella quería Zulma. Bueno, y no la corría de Zulma. Ella cumplió, escribió, pero escribió la palabra que ella quería. No sé, en la entrevista de Ariel, yo cuando le pedí mariposa, le escribió martes. Porque bueno, martes él se la sabía, pero mariposa lo ponía, lo complicaba. Entonces escribió martes, ¿sí? Entonces a ese tipo de respuestas les pusimos respuesta de compromiso, o sea, cumplían con lo que yo les había pedido, que era que escriban, pero escribían lo que querían o o que se sabían o que les resultaba más cómodo y no les generaba ningún conflicto. Respecto a los aprendizajes en distintos grados de interés, por un lado vimos que algunas se dan en simultáneo, no sé, la dispersión y la persistencia en algunos pasaba en el mismo sujeto, o lo mismo con la respuesta de compromiso, no es que solo era una, digo, a veces se daban como entremezcladas, ¿no? Y por otro lado, nos genera como una pregunta. Si por la dispersión, por la persistencia o por estas respuestas de compromiso, realmente pudieron mostrar lo que están pensando sobre la escritura o quedaron como medio anudadas o laberínticas esas escrituras y no pudieron mostrar lo que realmente saben. Nada, es una de las tantas preguntas que se abrieron en la investigación. Eh, y otra de las categorías que propusimos es la de aprendizaje con detenciones, que esta la pudimos ver en esos casos que seguimos longitudinalmente, ¿sí? Que seguimos en varios momentos. Por eso les decíamos que aunque fueron poquitos, fueron muy fértiles lo que nos arrojaron, por eso los tomamos. Y especialmente lo vimos en la población joven y adulta, ¿sí? En los aprendizajes con detenciones. Y les voy a mostrar acá algunos ejemplos. Acá tenemos la escritura de Patricia, ¿sí? Que la escritura del 2014 es una escritura que había hecho Marce para una de sus investigaciones. Yo algunos pude rescatar esas escrituras y ahí cotejarlas con las que yo venía haciendo. Y si bien hay un pequeño avance en la escritura de Patricia, porque bueno, la primera de 2014, Salva Harina, que escribe tipo, con una escritura silábica alfabética y con las letras que corresponden, con valor sonoro. En las demás es una escritura silábica, que algunas son con valor sonoro, otros no, pero es una escritura silábica. Ya en el 2019, cuando yo le hago la entrevista, vemos que, por ejemplo, gato, bueno, acá no se ve cangrejo, pero ahora en la diapo que les muestro la van a ver, la escribe de una manera silábico-alfabética, y el resto de una manera silábica con valor sonoro. Mariposa, ella cuando señala la M dice Mari, o sea, ¿sí? Para ella ahí dice Mari, así, mariposa, ¿sí? Como acá dijo conejo. Eh, entonces, si bien vemos que hay avance, no es que está exactamente igual la escritura de Patricia, es muy poquitito ese avance en función que le pasaron 5 años, ¿sí? O sea, entre la primera escritura y la segunda de Patricia pasaron 5 años, con lo cual uno esperaría que haya un avance un poco más significativo. Vamos a comparar con la escritura de Vicky. Ah, bueno, acá tienen las escrituras completas de Patricia, donde se ve, bueno, de cangrejo, pez y todo eso. Ahora les voy a mostrar la escritura de Victoria, de Vicky, que la primera escritura es a los 8 años y 5 meses, la segunda a los 12 años y 5 meses. En la primera escritura, Vicky tiene una escritura silábica con marcada exigencia de cantidad también, o sea, en gato, le dice a gato, y vuelve a agregar el top, ¿sí? Porque no admitía que solo sean dos, pero después está gallina, no sé, mariposa. En tigre le pasa lo mismo que en gato. Y cuando vemos la escritura del 2022 y con Vicky, entre una escritura a otra, no hay que olvidar que tuvimos una pandemia, donde también la escuela quedó muy lejos, ¿no? Para algunos chicos. Eh, pero se ve que Vicky avanzó un montón, ¿sí? Porque, bueno, ya sus escrituras son cuasi alfabéticas, las que tienen sílabas simples las resolvió, y las que le generan ahí alguna dificultad todavía son las de las sílabas complejas, ¿no? De hecho, acá ya hace como varios intentos hasta que este es el que más
le cierra y queda Tirie, en tigre. Vean, acá tienen las escrituras completas de Vicky. Que acá ven que, bueno, Pulpo lo pudo resolver desde un principio, pero tanto el Gre, o sea, el Gre es el que se le complicaba, porque en Cangrejo cuando yo le dije, lee cómo escribiste, y al leer dijo, uy, me falta, y tachó y puso Can, pero el Gre, que fue lo mismo que con el Gre de tigre, es lo que ahí le genera como todavía algún ruidito. Pero entonces lo que vemos que Vicky en esos 4 años avanzó más, ¿sí? Se ve un avance significativo, que tanto en Patricia como en las demás escrituras que vimos de jóvenes y adultos, vemos que ahí hay como una detención, ¿sí? Entonces, bueno, nos preguntábamos por qué otros tiempos, por qué falta de interés, por qué estas detenciones. Y con el análisis de todas las escrituras y todo lo que yo les dije, que yo había observado las clases, charlado con profes, tuve entrevistas y, uy, me desapareció la presentación, no sé si a ustedes, no sé qué pasó. Sí, 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 se te fue, Andy, pero sí, tranqui. Andrea. Me aparece un cartel que no estaría en condiciones de leer, porque me falta alfabetizarme en inglés. No sé qué ponerle, si ok o qué. ¿Le doy ok? Ok, vamos a tratar de volver a sí. compartir. No sé qué pasó. Oh, bueno, tengan paciencia. Lo que yo les estaba diciendo, que con todas las entrevistas que yo tenía, más lo que los análisis, o sea, las charlas con los profes y las observaciones de clase, ahí quedó. ¿Ahora la ven? Sí, sí. Perfecto, no sé qué Perfecto. pasó. Estas cosas de la tecnología, a mí me gusta más la presencialidad, pero bueno. Eh, bueno, como que empezamos a dar respuesta con todo esto que vimos tanto en las entrevistas como en los registros que yo tenía de las clases que fui a observar, de las distintas charlas con los profes, de mi propia experiencia como profe en el área. Entonces, eh, decíamos que esto podría relacionarse con la demora del contacto con la cultura letrada, ¿sí? Con tener a disposición ese acceso a la cultura escrita, por un lado. Y por otro, con la demora en relación a las intervenciones o propuestas o condiciones que se generan para que estos sujetos accedan a la lectura y escritura. Que no sé si se acuerdan que yo les dije que parte de mi supuesto anticipación, hipótesis, tenía que ver como un poquito con esto, ¿no? Y por otro lado, esto que le estoy diciendo, la demora a los tiempos esperados y la demora al acceso a la cultura letrada, yo ahí le puse ese símbolo medio extraño porque ahí también nos parece que se hace como una cuestión media confusa de cuál es la consecuencia de una y de la otra, ¿no? Porque me ha pasado y he escuchado decir, bueno, pero si todavía no conocen las letras, no le voy a hacer, o si todavía esto, entonces a veces a la espera de que ya sepan escribir, se demora el acceso a la cultura letrada y entonces si demora el acceso a la cultura letrada, ¿cómo van a acceder, sí, a esos tiempos esperados para construir este sistema? Entonces ahí decimos que se hace como una relación media confusa. eh, Responder a estas preguntas. Entonces propusimos lo siguiente, con todo ese análisis, eh, que en algunos momentos a nosotros como docentes con sujetos con discapacidad, en este caso jóvenes y adultos, hay momentos que querramos o no, me ha pasado y seguramente le ha pasado a más de uno de ustedes, el diagnóstico se antepone a esa otra persona, ¿sí? Yo veo primero el diagnóstico de fulano, de Juan, y después lo veo a Juan, ¿sí? Después veo las posibilidades que tiene Juan, ¿sí? Pero hay algo que ese diagnóstico que en algunos momentos
me tapa a ese sujeto. Y como que eso se imprime con mucha fuerza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como docentes? Bueno, vamos demorando ese acceso a la cultura letrada. Porque, bueno, nada, si Micaela no la puedo tener sentada ni 5 minutos, ¿cómo voy a hacer para que me escuche que le lea un cuento? ¿Cómo voy a hacer para proponerle que escriba como pueda? Si no la puedo tener sentada, si no agarra ni un lápiz. Son todas esas cuestiones genuinas que vamos diciendo a los profes que trabajamos con esta población, que es súper genuino, pero que sin querer vamos demorando ese acceso a la cultura letrada. Porque bueno, hay algo de ese diagnóstico, de esta situación que se nos va anteponiendo. Entonces, vamos demorando ese acceso a la cultura letrada. Y también desestimando la posibilidad de que pongan en juego sus niveles de conceptualización. Bueno, a ver, escribí como puedas. ¿Sí? Y a partir de ahí intervenimos. O sea, bueno, quiero saber cómo estás escribiendo, cómo estás pensando la escritura para ahí intervenir. Porque bueno, es complejo a veces enfrentarse con las pelotitas que vimos de José Pablo. Bueno, o sea, sí, ¿ahora qué hago con esto? O sea, como profes nos preguntamos muchas veces, si bien como yo les dije, yo cambié mi mirada y eso yo lo empecé a ver como una escritura, años atrás lo hubiera visto como cualquier cosa, puso José Pablo. Con todo ese caminito que yo hice, para mí eso son escrituras, ¿sí? Porque yo entendí, o sea, José Pablo ahí tenía una intención de escribir de esa manera, ¿sí? Había una intención, no quería dibujar. Digo, si bien la mirada cambió, bueno, ¿qué hacemos con esas escrituras? Entonces a veces nos resulta más fácil empezar como a dictarles letra por letra, o como que se privilegia la copia y la copia sin sentido, o sea, solo copian sin buscar ellos donde dice o así, o sea, como la copia, como única escritura o una de las escrituras que más suceden en el aula. Y digo que a todos nos ha pasado, ¿eh? Yo me hago cargo también, digo, lo hacemos porque, bueno, es complejo enfrentarse a esas escrituras, uno no sabe cómo por dónde ir, y aparte esta situación de no se sienta, no se agarra el lápiz, digo, eh, es algo complejo de manejar. Pero bueno, acá estamos construyendo datos, y con esto que fuimos analizando, vimos estas cuestiones, que se demora el acceso a la cultura letrada, que se desestiman los niveles de conceptualización, que ese diagnóstico muchas veces se antepone a la persona, por eso suceden estas cosas, y en la población joven y adulta hay un momento donde la oferta se detiene, ¿sí? Y ahí sobre todo más se privilegia casi como única escritura la copia, se deja de ofrecer quizás lecturas u otras cuestiones, como nada, muy genuinamente me han dicho más de una profesora, y bueno, ya tiene 17, 18 años, vamos a seguir con las letras, y lo entiendo, digo, porque son preocupaciones genuinas. Pero bueno, insisto, acá estamos construyendo datos. Entonces, bueno, en la población joven y adulta vemos que se detiene la oferta. Esto es lo que construimos con la tesis, eh, que también abrió muchas preguntas. Ahora yo les voy a contar algo de eso. Y otra pregunta que no sé si está en la tesis, pero digo, es una de las que nos seguimos formulando, es sobre todo pensando en la población joven y adulta, ¿no? Si demoré el acceso a esa cultura letrada, o sea, entró más tarde, ¿sí? O sea, que quizás ese otro que está marcando la norma. Y en algún momento la detuve, porque bueno, esto que vemos del detenimiento de la oferta. La verdad que los jóvenes y adultos, si pensamos en eso, tuvieron en su trayectoria poca posibilidad de estar en contacto con la lectura y la escritura, ¿no? Porque en un momento te la demoré, en otro momento la detuve. Entonces, nada, como para pensar, es algo que nosotros pensamos mucho de cuando volvemos a este, a este esquema, ¿no? Nada, en la trayectoria tuvieron poco tiempo en realidad de estar en contacto con esa lectura cultura letrada. Así primero te la demoro y después te la detengo. Para que sigamos pensando. Eh, y como les decía antes, más allá de algunas cuestiones que hemos construido, como que las- las, los niveles son convergentes y algunas especificidades como las que acabo de escribir,
se abrieron muchas preguntas en esta tesis. De hecho, si alguno en algún momento la quiere leer, van a encontrar varias preguntas que se abrieron, y nada, tengo como la gran alegría, privilegio, como quieran decirlo, de que EGLE Python, que forma parte del nucleamiento, tomó alguna de esas preguntas, ¿sí? Para su investigación, así que está investigando algo de lo que surgió de la investigación que yo les estoy compartiendo. De hecho, en un tiempo esta parte ya Egle les va a contar, ¿sí? Entonces ella toma esta de, ¿será que el aprendizaje con detenciones sucede además por el tenimiento de la oferta? ¿Sí? Algunas de las situaciones de enseñanza favorecerán más que otras el proceso de construcción sobre el sistema de escritura en la población estudiada. Bueno, Egle está en el caminito de ir respondiendo a algunas de esas preguntas, y como referencia tomó algunas de las escrituras de las entrevistas que yo realicé, que son la de Raquel, la de Alejandro y la de Antonia. Y ahora ya, poquito para terminar, quería compartirles esto, díganme si se escucha. Por ahora no está hablando igual, ¿eh? Lo lees despacito como dice, Luis Conejo. No, no, que no dice Conejo, vuelve a escribir entonces. Vos quieras. Vieron como Rocío no estaba conforme con su primera escritura de Conejo, pues decía que no decía, entonces la volvió a escribir. Primer intento, va por el segundo. No sé si escuchen, pero ella está diciendo Mari, 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 po. Y ahora dice sa. Y ahí termina. Mariposa. Y para terminar, volvemos a traer a Emilia Ferreiro, que dice, detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que miran, de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa. Y agregamos, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que piensan. No podemos saber si todos los sujetos con discapacidad intelectual llegarán a producir escrituras alfabéticas. Lo que sí pudimos observar mediante las distintas entrevistas es que niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual piensan, se interrogan y reflexionan sobre la escritura. Tampoco podemos saber cómo será ese camino, si se verá anudado o si contará con detenimientos y o retrocesos. Pero sí podemos hacer lo posible para favorecer el interés por la cultura escrita, para acercar a los estudiantes a las mejores situaciones posibles que les permitan desenvolverse en el mundo letrado. Podemos no demorar el acceso al mundo de las escrituras y lecturas, ni detener su oferta. Podemos intervenir dando la posibilidad de poner en juego sus niveles de conceptualización genuinos. Podemos atender a aquellos que nos han hecho saber
en cada una de las entrevistas. Muchas gracias. Dejamos de presentar. Si me sale, dejo. Ahí está. Lo primero que me sale es que, aunque sea en silencio, pero que se ve en las pantallas, este abrazo, este aplauso fuerte, Andy. Sí, totalmente. Vamos a... Excelente, excelente. Gracias. Gracias porque el aporte a intentar de seguir pensando cómo logramos que estos pibes, pibas, jóvenes, adultos también puedan leer y escribir, que como siempre decimos en el nucleamiento, leer y escribir tiene que ser como el pan, de todos y para todos. Y gracias por mirarlos como sujetos que piensan, ¿no? Contarles que tenemos algunos saludos para vos y para todos, de que son de tus dos directoras que no pudieron entrar gracias a la gran audiencia. Tenemos un saludo muy grande de Flora Pellerman. Y tenemos un mensaje de audio de Marcela Kurlat para todos nosotros. Yo voy a acercar el celular al micrófono. Si se escucha bien, si no me lo hacen saber con un gesto y yo lo voy parando y replicando. ¿Les parece? Dale. Marcela nos saluda y nos dice... Es ahora que me iba a decir buenas tardes, pero ya se hizo la noche, intenté entrar, tuve muchos problemas de conectividad, pido disculpas. Soy Marcela Kurlat, quien dirigí la tesis de Andy junto con Flora Perelman. Bueno, muy agradecida de la presentación de hoy, de todas las personas que nos acompañaron. Mucha gente se ha quedado afuera y bueno, ya estará después disponible la grabación por YouTube. Es una alegría compartir este Ateneo desde el nucleamiento de alfabetización de personas jóvenes y adultas en el marco de la Red Argentina de Alfabetización. Somos parte de un grupo de investigación con un subsidio Filosit, la mayoría de este nucleamiento de la Facultad de Filosofía y Letras, y tenemos nuestra sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. El nombre del proyecto es, bueno, tal vez Andy ya lo habrá presentado, Procesos de Alfabetización en Personas Jóvenes y Adultas, Dimensiones Psicogenéticas, Didácticas, Psicosociales y Lingüísticas involucradas en la apropiación del sistema de escritura y del lenguaje escrito desde una epistemología constructivista. Y este proyecto enmarca varias líneas de investigación y varias tesis, entre ellas la de Andrea Arvitman, que hemos dirigido junto a Flora Perelman con mucha alegría también en el marco de la Maestría de Escritura y Alfabetización de la Universidad de La Plata. Queremos mucho esta tesis, por un lado porque profundiza y retoma preguntas abiertas de nuestras investigaciones previas y explora la especificidad de la alfabetización en una población no explorada hasta el momento, cuyos derechos a la alfabetización han sido históricamente vulnerados, podemos decir doblemente vulnerados, por la condición de ser personas jóvenes y adultas que no aprendieron a leer y escribir en la infancia y por ser personas con discapacidad intelectual. Y por otro lado también la queremos mucho porque se gestó desde la misma experiencia de Andrea de ser docente de la modalidad especial, de encontrarse con la práctica de enseñar a leer y escribir a personas con discapacidad intelectual, de chocarse con obstáculos, de encontrarse con preguntas, con desvelos, de interpelar su práctica gracias a la mirada de capacitadoras en servicio como Flora Perelman. Y de esta experiencia devino su camino de investigación, que constituye un aporte valiosísimo para volver a pensar en nuestras prácticas de enseñanza en la modalidad, tanto de especial como de educación de personas jóvenes y adultas. Así que, bueno, esperamos que hayan disfrutado de este encuentro, ya habrá otros con avances de las investigaciones más didácticas. Y bueno, con mucha gratitud de que haya tanta gente interesada y de tantas provincias como Tucumán, Santa Cruz, Misiones, San Luis, bueno, y por supuesto de Buenos Aires también. Un abrazo inmenso y hasta pronto. Bueno, gracias Marcela, entonces gracias Flora, el aplauso también para Marce que tantas puertas abrió. Contarles varias cosas para cerrar. Nuestra compañera del nucleamiento, Silvana Medina de Tucumán, está poniendo en el chat un link que conduce a un formulario de Google para quien quiera recibir información de próximos eventos del nucleamiento jóvenes y adultos. Escribe ahí, pone su mail y queda registrado en una base de datos para cuando haya próximos eventos le llegue la información.
¿sí? Que ya sabemos que tenemos que buscar otra manera para que entre más gente. Eso por un lado. Por otro lado, proponerles que sigan en Instagram a la red de alfabetización argentina, que ahí van a encontrar información no solamente de nucleamiento jóvenes y adultos, sino de todos los nucleamientos. Acá nos acompaña Regina, por ejemplo, de Tandil, que en pocos días va a ser anfitriona, junto con sus compañeras del nucleamiento de Tandil, del relanzamiento de la red y el primer encuentro presencial, los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Allí en la ciudad de Tandil nos encontraremos después de mucho tiempo. Estará Mirta Castedo, Ana María Kaufman, Claudia Molinari. Estaremos en nucleamiento, jóvenes y adultos y demás. Nada, agradecer muchísimo a los compañeros de nucleamiento presentes, Egel, Silvana, Mariana, los que no pudieron estar, y agradecer muchísimo a ustedes por creer mucho en que sus estudiantes, jóvenes y adultos con discapacidad, pueden avanzar en sus procesos de lectura y escritura. Porque si tenemos esa mirada, la tesis de Andrea entonces es un aporte sustancial. Eh, Así que bueno, quien le interese más información sobre jóvenes y adultos, el nucleamiento jóvenes y adultos, escribe ese formulario de Google. Hay un repositorio que hemos hecho, que también Silvana va a poner ahora el link. Hay un repositorio, el primer trabajo que nos dimos como nucleamiento es armar un gran repositorio de los materiales ya existentes para la modalidad de jóvenes y adultos, con y sin discapacidad. Y en ese repositorio encuentran muchísimos artículos teóricos, muchísimos cuadernillos, materiales didácticos, conferencias. No es verdad de que este enfoque constructivista no hay nada para jóvenes y adultos o no existe nada para personas con alguna discapacidad. Se han construido mucho en este tiempo, en este caminito. Todo eso está alojado en ese repositorio que es abierto y disponible para todos. Entonces, quien quiera recibir información, ya sea sobre el nucleamiento, este, sobre el nucleamiento, llena el formulario. Para seguir a la red en Instagram. Y ahí Silvana puso directamente el enlace al repositorio, que es de libre acceso, disfrute y difusión. ¿Sí? Andy, todo suyo el cierre. No, gracias, nada, porque gracias no solo de mi parte, sino como siempre que presento la tesis, yo digo, eh, es por esos 50 sujetos que participaron en esta tesis, ¿no? Esta investigación. En realidad es por ellos, porque nos dijeron muchas cosas y había que darle voz a lo que nos dijeron. Entonces, es gracias a ellos y es por ellos que hacemos esos eventos para comunicar, para compartir lo que ellos nos hicieron saber, ¿no? En todas sus entrevistas, en esos intercambios, y bueno, y todos los profes que de alguna manera también colaboraron en esos intercambios, en esas charlas, en esas observaciones de clases que me permitieron hacer. Así que bienvenido que a esos 50 se sumen otros 50, otros 100 y muchos, y todos y tantos, donde puedan poner su voz y donde podamos verlos corriendo en algunos, por lo menos por un rato, ese diagnóstico o por un rato largo, para poder ver lo que ellos realmente nos pueden mostrar, ¿no? Sabiendo esto, que nadie dice que todos van a llegar a alfabetizarse, pero bueno, sí que tenemos que lograr que lleguen a su mejor lugar posible. Así que gracias a ellos y gracias a ustedes por el interés y nada, por haber estado acá escuchándome en este rato. Una última información, nos avisan que mañana ya va a estar disponible el link de la grabación para todas las personas que no pudieron verlo o para que este encuentro también quede como material de estudio, para material de reflexión entre los equipos, entre los colectivos, en el lugar que estemos cada uno. Así que seguramente lo difundiremos por mail y por Instagram, por eso es la importancia que se puedan registrar en el formulario Google o que puedan seguir a la red en Instagram. Mañana va a estar entonces la grabación. Así que de nuestra parte, gracias Andrea, de verdad, porque esto es un aporte histórico
por más que todavía no te des cuenta. Ustedes me quieren mucho. Nos estamos viendo en Sí, próximos eventos de la Red Argentina de Alfabetización, ya sea del nucleamiento a adultos, o busquen en sus provincias, o pregunten en Instagram qué nucleamiento de la red hay en sus regiones, seguramente lo hay. Nos estamos viendo en próximos eventos, nos estamos viendo cuando veamos la grabación y sobre todo en los tiempos que corren, nos estamos viendo en la calle cada vez que haya que defender la escuela pública, gratuita y de todos. Ahí seguro que estaremos todos también. Muchísimas gracias.